En este primer panel de comercialización, el doctor Marcelo Elizondo nos va a hablar de la relevancia del sector agroindustrial en las relaciones económicas internacionales, la situación y la perspectiva de los desafíos. Por si llueve, muy bien. Por acá. Ahí está. Bueno, voy a comenzar un poco a presentarlo al doctor Marcelo Elizondo. Es abogado, graduado de la Universidad de Buenos Aires. Tiene un máster en Administración de Negocios y Empresas de la Universidad Politécnica de Madrid en España. Efectuó programas de formación profesional en leyes en la Universidad de Harvard y en planificación estratégica de negocios en la Universidad de Chile. Dirige desde el 2010 la consultora Desarrollo de Negocios Internacionales. Es el presidente del capítulo argentino de la International Society of Performance Improvement desde 2012, investigador y profesor de negocios internacionales en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires desde el año 2014, actualmente columnista en los diarios El Cronista Comercial y Ámbito Financiero, y ha publicado el libro La Argentina Estructural, Inserción Económica Internacional, además de varios trabajos académicos y artículos en diversos diarios, revistas y especializaciones. Así que bueno, ya se ha acomodado, va a dar comienzo con su exposición. Yo más o menos lo mismo de recién. Mejor, sí. A los 15 minutos les aviso que les quedan 5. Me corta el micrófono. O sea que dura 20 y a los 15... A los 15 aviso que, como por si tienen que ir redondeando, cómo están Muy jugados con el tiempo. Bueno, ¿me puedo parar? Sí, por supuesto. Los que medimos poco no vemos muy distintos sentados que parados, pero hay una diferencia. Entonces, y yo soy particularmente inquieto, así que me gusta hablar caminando. Aristóteles decía que la actividad intelectual se desarrolla mejor si se hace a la vez actividad física, así que por lo menos camino. Es divertido que ahora el iPhone mide la cantidad de pasos que damos en el día y la cantidad de kilómetros que caminamos. Yo me sorprendo cada noche cuando veo la cantidad de kilómetros que caminé y no tenía conciencia de eso. Y me deja muy tranquilo al ver la cantidad de actividad física que hago en el día. Bueno, gracias por la invitación y por la oportunidad de haberle dicho todo esto que les dije recién. Hasta luego. No era para eso. Me han convocado a compartir con ustedes algunas ideas relativas a la comercialización internacional. Así que agradezco que me permitieran estar con ustedes en esta ocasión, compartir el panel con mi amigo Martín Fraguío y además haber podido escuchar el panel anterior de particular interés. Yo quiero contarles en términos generales cómo veo el marco de relacionamiento comercial o de negocios internacional de la Argentina, dentro de lo cual obviamente tiene una incidencia específica significativa el conjunto de los agronegocios, que está representando en este momento casi el 70% de las exportaciones argentinas. Pero quiero hacer algo que nos lleve desde lo general a lo particular, de lo que está ocurriendo en el mundo hacia lo que depara eso para la Argentina. Y lo voy a hacer apoyándome en algunas imágenes. Creo particularmente, como soy muy visual, que la imagen es más contundente que la palabra. Dice Julio Sanguinetti que vivimos en la era audiovisual, en la cual la imagen desplazó a la palabra y la seducción desplazó la convicción. Por lo que ustedes vean ahí, si se asiste de lo que yo cuente, a lo mejor es más contundente que lo que yo mismo pueda decir, abstrayéndome de las imágenes. Y voy a comprometerme a empezar de una buena vez, porque si no, ya no, en los 20 minutos que me dieron van a rendir poco. Primera cosa, ustedes ven en este momento en pantalla la evolución del comercio internacional, la suma de todas las exportaciones de todos los países del mundo, año a año. Cada columna representa el porcentaje de crecimiento del comercio internacional en relación al año anterior, desde el año 1992 hasta el año 2015, que es la columna de la derecha. Esto muestra, en primer lugar, que como ustedes ven, sobre todo alrededor de la mitad, del año 2000 en adelante, el comercio internacional cada año crecía muy holgadamente, tasas de 20% por año, crecimiento de la suma de todas las exportaciones del mundo en relación al año anterior. Y como ustedes ven, ya en los años recientes, lo que ven a la derecha, el porcentaje de crecimiento se hizo mucho más modesto, incluso se llegó a un decrecimiento.
La columna última de la derecha, como ustedes ven, está compuesta, como todas, por doble color. El color rojo muestra la evolución del comercio en función de la facturación en dólares, o sea, la relación del movimiento de los precios internacionales sobre el comercio. El color verde muestra el volumen del comercio internacional, que la OMC mide en función de la cantidad de contenedores que se despachan de los puertos. Primera conclusión, como ustedes ven ahí, si nosotros miramos el conjunto, el año pasado el comercio internacional decreció, bajó holgadamente, tasas de 2 dígitos. Pero la razón de esa caída es que bajaron mucho los precios, la parte roja de la columna, porque el volumen de negocios despachado creció 2.5%. Ergo, el año pasado el comercio internacional creció 2.5% en volúmenes, pero como los precios bajaron mucho en relación al año anterior, si lo medimos por movimiento de dólares, el comercio está decreciendo. ¿Qué quiere decir esto? Los barcos siguen llenos, se sigue comerciando mucho, pero los precios son más bajos, hay que ser mucho más competitivo que antes. No es que es una caída del comercio basado en la caída de la demanda, como tradicionalmente ocurre, sino que acá hay otros factores, sobre todo financieros, que están llevándonos a una oportunidad. Podemos comerciar cada vez más, pero tenemos que ser muy competitivos en términos de precios, porque si no, quedamos desplazados. Segunda cosa que quiero decirles a ustedes, y esto es especialmente relativo a la Argentina. Ahí ustedes tienen las regiones y su participación en el total de ese comercio mundial que yo mencionaba antes. La columna roja muestra la participación en el año 2014 en el total de comercio internacional. Arriba, la participación de las regiones en las exportaciones mundiales. Abajo, la participación de las mismas regiones en las importaciones mundiales. La mayor participación en el comercio internacional es de la Unión Europea. Para nosotros eso es muy relevante, significa el 15% de nuestras exportaciones, un gran comprador de productos agropecuarios, sobre todo manufacturados. El segundo gran conjunto son los países asiáticos, otro segundo relevante mercado para nuestras exportaciones de origen agropecuario. El tercero en las exportaciones son los Estados Unidos y en las IMPO más o menos parecido. Por lo tanto, primero, nosotros estamos enfocados comercialmente a regiones que son activas en el comercio internacional. Eso no está mal. Pero segundo, como ustedes ven, si comparan el cuadro de arriba con el de abajo, los países que más las regiones que más exportan son también las que más importan. No se puede exportar si no se importa, y si uno no importa no puede exportar. ¿Qué quiere decir esto? En el comercio internacional se ha producido una vinculación sistémica de los países que hace que sean partes de círculos iterativos que hacen que los que se incorporan al comercio internacional lo hacen de manera constante, regular, sistémica, en cadenas globales de valor, sobre lo que vamos a hablar más adelante. La manera en la cual la Argentina puede insertarse de modo más dinámico en el comercio internacional es si entiende que este es un proceso de exportaciones más importaciones, que incluso en el medio tiene inversiones internacionales. Esto es aquella vieja idea de la balanza comercial, si nos dio más superavitaria, menos superavitaria, no es lo más importante. Si entramos en ida y vuelta, y si no va a ser cada vez más complejo hacerlo. Adicionalmente, esto que yo les dije recién me lleva a mostrar este cuadro. Este cuadro muestra la participación de las importaciones en las exportaciones. O sea, el contenido importado de todo lo que se exporta en el mundo. Hace unos años, cuando uno exportaba, producía en su país y vendía. Ahora, cuando uno exporta es porque produjo una parte, pero importó mucho componente que ensambló para exportar. Por lo tanto, los que más exportan son los que más contenido importado incorporaron en esas exportaciones. La columna roja muestra el contenido importado en distintas regiones de las exportaciones hace 20 años. La columna verde de la derecha muestra el contenido importado en las exportaciones el año pasado. Como ustedes ven, si comparan la roja con la verde, el contenido importado dentro de las exportaciones ha crecido sustancialmente en el mundo, y esto explicó el crecimiento del comercio internacional que veíamos, lo cual es otra manera de ver de nuevo lo mismo que veíamos antes. La manera de insertarse es insertarse en un proceso de ida y vuelta y ser parte de procesos sistémicos de incorporación en movimientos de producción, alianzas de empresas y posterior comercio internacional. Dicho eso, como primer capítulo, ahora quiero pasar a la relación de los mercados más relevantes con la Argentina. No pretendo que lean esto, sobre todo los que están más atrás. Muchas de las filminas que yo pongo acá en realidad las pongo como ayuda de memoria para mí mismo, pero además si uno lo muestra acá es como que da la sensación de que
no miente, porque hay otros que están acreditando lo que uno dice. Esto muestra, este es un cuadro de la Organización Mundial de Comercio, muestra sobre la columna de la izquierda los principales exportadores mundiales. Y sobre la columna de la derecha, los principales importadores mundiales. A mí me importan más los importadores, porque son mis potenciales clientes. La verdad es que entre los principales exportadores nosotros todavía no estamos. Entre los principales exportadores mundiales de nuestra región están Brasil y México, y termino ahí. Entre los principales importadores, que es la columna de la derecha, hay algunas cosas que a mí me interesan. Primero, 7 economías del mundo explican la mitad de todas las importaciones mundiales. Notable concentración, sobre todo en países desarrollados, que son los grandes compradores del mundo. En 7 países está la mitad de todas las importaciones mundiales. Y esas son economías básicamente desarrolladas. Estados Unidos, Alemania, Japón, el Reino Unido, Francia. Ahí aparece China, más por volumen que por ser desarrollada. Ahí la clave es insertarse en las cadenas globales de valor. Hay una estrategia cualitativa más relevante que el mero acercamiento de promoción comercial convencional, por la calidad de acción de ese tipo de economías. Segundo, hay un segundo conjunto de países, que está más o menos desde el primer tercio para abajo, que son 15 economías mundiales, que son muy relevantes estratégicamente para la Argentina. Ahí hay un conjunto de países que representan más o menos un cuarto de las importaciones mundiales. Si ustedes miran ahí, el principal grupo de países es el grupo de países asiáticos. Ahí está India, Indonesia, Malasia, Singapur, Taiwán, Australia, que se considera asiática ya en términos comerciales, Rusia, Vietnam, los grandes emergentes que han adquirido una notable participación en el comercio internacional son asiáticos. La mayoría de los importadores relevantes en ese segundo conjunto de países que está debajo del primero, que representaba la mitad de las importaciones mundiales, son asiáticos. Foco que debería estar presente en la estrategia de inserción internacional, sobre todo en términos de exportaciones agroindustriales de la Argentina. Ahora bien, si nosotros vamos de ahí a la foto sobre qué tan importantes somos nosotros en términos internacionales, como yo les mencionaba antes, nosotros no estamos en el conjunto de los más relevantes actores como país en general, no hablo solo en términos de exportaciones agroindustriales. Ustedes ven en pantalla en este momento la relevancia de las distintas regiones en el comercio internacional. Los azules son los menos relevantes, los rojos intensos, casi púrpura de este lado, los más relevantes. Nosotros estamos entre los azules. Falta. Ahí creo que hay mucho por hacer. Definitivamente la incidencia del comercio internacional y de los negocios internacionales en la economía argentina es menor que su potencial. Y yo creo que ahí es donde hay mucho por recuperar, sobre todo terreno por recuperar. Doy vuelta a la página. ¿Por qué digo que podemos recuperar? Porque resulta que nosotros somos un país que tiene un enorme potencial para insertarse internacionalmente en rubros que componen el grueso del comercio internacional. Ahí ustedes ven, sobre la izquierda, la composición del comercio mundial. ¿Qué se comercia en el mundo cada año? Estos son datos del año 2014, todavía no tengo los oficiales del 2015. Si ustedes ven en la columna de la izquierda, de que se compone el comercio internacional en billones de dólares, el principal componente que aparece ahí es combustibles, ¿no? El petróleo tiene enorme relevancia, en 2014 todavía el precio del petróleo era un poco más alto que el actual. Ahora, si ustedes miran el tercer punto, alimentos, 1.505 billones de dólares, y le suman al último, exportaciones de productos agrícolas, ustedes tienen una composición de la agroindustria que equivale al comercio mundial de energía y combustibles. Es uno de los dos rubros más relevantes del comercio internacional. Y la Argentina tiene mucho para dar ahí. De hecho, si nosotros hiciéramos una mirada más amplia, veríamos que tanto en minerales, en energía y combustibles, como en agroalimentos, la Argentina puede dar mucho más que lo que da, si bien los grados de maduración de cada uno de esos sectores hoy es diferente. En particular, hay más potencial inmediato en el rubro agroindustrial, que es uno de los dos grandes rubros si sumamos alimentos elaborados y productos agrícolas, por lo que tenemos con qué acercarnos al mundo de mejor manera, y en particular lo podemos hacer por la materia que nos interesa especialmente en esta sala. Esto que ocurre, la gran incidencia de los bienes de origen agropecuario, agroindustriales en el mundo, específicamente se vincula con algo que mencioné antes, que es quiénes son los actores emergentes que se han incorporado como grandes demandantes en el comercio internacional, que son los países asiáticos.
Ustedes ven acá, en esta columna, la incidencia de cada región en el total de exportaciones mundiales. Este es el total de importaciones mundiales vinculado con la región en la cual eso ocurre. El segmento celeste, que es el más grande, es la incidencia de Asia emergente, 41% del total, lo cual vincula todo lo que vengo diciendo yo. Crecimiento del comercio, incidencia relevante emergente de los países asiáticos, componente agroindustrial como principal dentro del comercio que se vincula con esta dinámica de los negocios internacionales. Ahora bien, voy y vengo, el mundo y la Argentina, el mundo y la Argentina. Si nosotros vemos el potencial, vemos que el mundo compra lo que nosotros podemos vender y vemos cómo estamos nosotros en relación a ese mundo, definitivamente la Argentina está actuando de manera menos significativa que la que podría. Esto muestra el número de empresas exportadoras por país. Esto es muy interesante. Si uno suma la cantidad de empresas exportadoras que hay en el Mercosur y suma la cantidad de empresas exportadoras que hay en la Alianza del Pacífico, ustedes saben que el presidente Macri va a estar mañana, 1 de julio, como representando a la Argentina como miembro observador de la Alianza del Pacífico por primera vez, miembro observador de la Argentina en la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico, sumando todas las empresas exportadoras, tiene el doble de empresas exportadoras que el Mercosur. Nosotros tenemos en el bloque una estructura de internacionalización a través de las empresas. Las que exportan son las empresas, no son los países que generan las plataformas dentro de las cuales las empresas exportan. Esto muestra esa infrarrepresentación de nuestro país en materia de comercio internacional. Más aún, en el año 2010, la Argentina representaba el 0,46 de todo el comercio mundial. El año pasado representó el 0,36 del comercio mundial. Nosotros hemos perdido participación en el comercio mundial. Eso de que el mundo está mal y eso nos arrastra a nosotros no se convalida con la pérdida de participación relativa significativa. Si solo fuera como consecuencia del mundo, nosotros hubiéramos caído, pero hubiéramos tenido un mantenimiento de participación relativa, cosa que no ocurrió. Perdimos participación relativa. Por lo tanto, hay problemas endógenos además de los exógenos. Lo que pasa es que en el mundo del comercio internacional se ha complejizado de una manera notable. Y esto que les voy a contar ahora lo refleja específicamente. Esta es una información de la UNTAD. Este cuadro muestra cómo se desagrega el comercio mundial. Estas columnas deberían estar todas en una misma columna, todas una dentro de la otra, y explicaría cómo se compone el comercio mundial. Yo la dividí para que sea de más fácil entendimiento para ustedes. La columna de la izquierda, la más alta, la que vemos acá en un color medio azul, violeta, lisáceo o algo así. Yo soy medio daltónico, entonces a veces digo, lo que ustedes ven en la columna roja, y ahí me dicen, no, pero es marrón. Entonces tengo que decir la de la izquierda, la primera, esa, la más alta. Todo el comercio mundial. El año pasado fueron casi 16 billones de dólares. Suma de todas las exportaciones de los países del mundo, solo viene manufacturados, acá no incluyo servicios. Eso es todo el comercio mundial. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se compone el comercio mundial? El componente más importante es la columna roja, la segunda, el 80% del comercio mundial. El 80% del comercio mundial se produce dentro de lo que se conoce como cadenas globales de valor. 80% del total, más o menos 15 billones de dólares, cadenas globales de valor. ¿Qué son las cadenas globales de valor? Son alianzas entre empresas que están en distintos países que operan de manera sistémica entre ellas, a través de lo que un profesor inglés, John Kay, llama arquitecturas. Relaciones regulares, estables, sistemáticas, constantes. Empresas que no es como ocurría antes, yo produzco y busco cliente. Ahora es, mi cliente me da la orden a mí sobre qué debo producir. Empresas que no generan contratos spot, voy, vendo, cobro, vuelvo, sino que generan relaciones permanentes de trato sucesivo. Invierto en función de lo que yo sé que mi cliente, que va a ser el mismo dentro de 2 años que ahora, me va a pedir. Comparten conocimiento, comparten inversión, no son una multinacional, son distintos eslabones, empresas distintas, pero actúan en un sistema. Eso es una cadena global de valor. Queda solo el 20% de arriba para el viejo modelo de voy a una feria a ver a quién consigo, un cliente, vuelvo, operación spot, eso es solo el 20%. El 80% es dentro de cadenas globales de valor. Por lo tanto, eso implica una estrategia y una acción de inserción sistémica. 5 minutos. 5 minutos me quedan. Eso quiere decir que la mitad de lo que les iba a decir no se los voy a poder decir, pero no importa, porque la otra mitad es más referida a inversiones, así que... esa columna roja
a la vez se desagrega en las tres chiquitas que tengo hacia la derecha. Un tercio de todo el comercio mundial, la columna del medio, la verde, un tercio, un poco más de 5 billones de dólares, está explicado por comercio intrafirma de las multinacionales. Un tercio del comercio son las propias multinacionales que comercian dentro de sí mismas más allá de las fronteras. Eso implica una estrategia para las multis y para los países para que favorezcan la acción de las multis. Pero otro tercio, la columna violeta, la anteúltima, está explicado, casi entre 5 y 6 billones de dólares, por los proveedores de las cadenas globales de valor, que son empresas medianas y aún pequeñas, que han logrado mecanismos de inserción en esas cadenas. Ahí hay una oportunidad enorme para la Argentina. Más de 5, casi 6 billones de dólares que son proveedores de cadenas globales de valor, que no son multinacionales y que han desarrollado capacidad de inserción de manera sistémica en ese tipo de cadenas. Ahora bien, si yo les muestro a ustedes un listado de países que refleja el porcentaje de inserción en las cadenas globales de valor de sus exportaciones, o sea, de todas las exportaciones de los países, ¿qué porcentaje de esas exportaciones se incorpora en las cadenas globales de valor? En esa columna Argentina es la última, abajo. Solo el 30% de las exportaciones argentinas se incorpora de manera sistémica en cadenas globales de valor. Todavía tenemos un modelo de escasa inserción que explica que tengamos esa infraparticipación en el comercio internacional, según datos de la Organización Mundial de Comercio. Por lo tanto, probablemente, además de la competitividad interna, precio, tipo de cambio, tasa de interés, infraestructura, tasa de inflación, presión tributaria, además, fronteras afuera, tengamos dos grandes desafíos. Mejores mecanismos de negociación para apertura de mercados, pero también desde el punto de vista cualitativo, mejor diplomacia corporativa, no solamente con el Estado que quiero que me compre, sino con la cadena y la empresa que forma parte de esa cadena que está en el lugar del mundo que correspondiera. Como esto es complicado y no ocurre, ustedes ven ahí la evolución de las exportaciones argentinas en los últimos años. Arriba, 2011, tope, 84.000 millones de dólares y de ahí solo descenso. Obviamente mucho de esto tiene que ver con precios, pero también con volúmenes. Hay una dificultad estructural que hay que corregir, que si la corregimos nos permitiría aprovechar aquello que yo mostraba, que es un gran componente de la demanda mundial, agroalimentos, que según este cuadro, refleja el 70% de las exportaciones argentinas. El 70% de lo que la Argentina exporta son bienes vinculados con la agroindustria. Tenemos potencial, tenemos capacidad porque lo que hacemos el mundo lo compra. Lo que tenemos que hacer es modificar el mecanismo de vinculación con el mundo a partir de lo que yo mencionaba antes. Un par de cositas para ir terminando, porque el hecho de haberme puesto acá hace que, si yo no termino, me van a tirar para atrás. Primera cosa. Este es el conjunto de principales clientes de la Argentina. ¿A dónde van las exportaciones argentinas con datos del año pasado? No tengo mucho tiempo para hablar. Lo primero que les diría es, si es verdad lo que yo dije antes, de que enorme cantidad de países asiáticos forma parte de los principales actores del comercio mundial, y yo los busco acá, le diría, faltan muchos de esos que están actuando como grandes importadores y nosotros acá todavía tenemos como clientes muchos países que nos dan dolores de cabeza. Nos quejamos de que a Brasil le va mal, y entonces nuestras expo caen, pero todavía tenemos una participación relativa muy alta en aquellos a los que no les va tan bien y no hemos desarrollado mercados en aquellos que son muy dinámicos. Es cierto que el PBI de Brasil decreció, cayó 4% el año pasado. También es cierto que el PBI de Asia emergente creció 3.5% el año pasado. Tenemos una vinculación quizá demasiado relevante con mercados que no son los más dinámicos y al revés. Por lo tanto, y esto ya es casi lo último que voy a decir, lo más importante como agenda para la Argentina hacia adelante es, primero, desde el punto de vista cualitativo, trabajar mecanismos de inserción sistémica en las cadenas globales de valor, asistir a las empresas para que logren esos procesos de inserción sistémica con clientes que actúan de manera constante, regular, crónica, de tracto sucesivo dentro de procesos. No voy, vendo, cobro, vuelvo y ahí termino. No es la manera. Segundo, agenda del Estado, negociaciones económicas internacionales. La Argentina tiene una muy escasa lista de acuerdos internacionales de preferencias arancelarias, libre comercio, confluencias regulatorias. Este cuadro muestra, voy a sacar todo lo de las inversiones, así termino rápido. Igual como ustedes saben, el que tiene monopolio del micrófono... 1 minuto. 3 minutos. No, No, ya termino. Ya estás pasado. ¿Ya estoy pasado? Sí. Ah, bueno, pero eso no lo sabía. Termino con esto. Primero, cualitativo, meterse en cadenas globales de valor.
Segundo, agenda de país. Esto muestra la cantidad de acuerdos comerciales internacionales en el mundo. Tratado de libre comercio, acuerdos de complementación económica, acuerdo de protección de inversiones, acuerdo de preferencia arancelaria. Según la OMC, hay 625 en el mundo. En el año 2000 había poco más de 200. El mundo avanza hacia la reducción de las fronteras, no solamente en lo arancelario, sino en lo no arancelario, en las normas técnicas, a partir de confluencias en las cuales la Argentina no ha estado. Y en particular, esto tiene mucho que ver con los países emergentes, que son los que más han celebrado acuerdos de este tipo. Si ustedes miran acá, en la región, van a descubrir que Chile, la tercera columna, tiene acuerdos de inserción económica, inserción libre comercio y afines, con el 81% de la economía mundial. Los socios de Chile representan el 81% del PBI mundial. Los socios de México representan el 60% del Producto Bruto Mundial. Los socios de Perú casi el 80% del PBI mundial. Los socios del Mercosur menos del 5% del PBI mundial. Claramente nosotros tenemos, además de un problema interno, micro, inserción en cadenas de valor, un problema macro, de escasez de acuerdos de inserción, este tipo de convenios internacionales, comerciales y de inversiones, que hace que claramente cuando llegamos a un mercado y tenemos que adaptar mi producto a las normas no arancelarias, tengo que pagar arancel, sea un país menos preferido y con menos competitividad de ingreso en esos mercados. Por lo tanto, termino, para no abusar. Para adelante, en lo micro, trabajar más lo cualitativo en la vinculación entre empresas. En lo macro, avanzar más en negociaciones internacionales. La presencia del presidente Macri en la Alianza del Pacífico mañana me parece extraordinariamente significativa, muy relevante. El Mercosur ha sido un bloque que trabajó mirándose a sí mismo y que no trabajó en relaciones con terceros. Para eso, es cierto que el Mercosur nos pone por ahora una traba, impidiéndonos negociaciones arancelarias con el resto del mundo. Pero el Mercosur es básicamente un bloque de acuerdos arancelarios y nos deja libres para avanzar en cuestiones no arancelarias. Claro que lo arancelario debería ser incluido, pero mientras logremos que el Mercosur nos lo permita, hay una enorme cantidad de cuestiones que están siendo incorporadas en los procesos de negociaciones internacionales hoy, denominación de origen, comercio de servicios, propiedad intelectual, normas de calidad, distintos tipos de exigencias, que podemos ir incorporando en negociaciones bilaterales o multilaterales. Si hiciéramos esto, yo creo definitivamente que barriríamos buena parte de las trabas que todavía están vigentes. Es muy bueno que se hayan eliminado todos los obstáculos que había, retenciones, ROE, diferentes tipos de cambio, eso es fantástico, fronteras adentro. Fronteras afuera hay que trabajar en la inserción en cadenas de valor y en las negociaciones económicas internacionales que pavimenten el camino para que sea un poco más amigable. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo.